Jorge, ¿cuán contraproducente para Bolivia podría ser, hablando en el contexto regional, en el contexto mundial también, tener como un socio bajo estos acuerdos? Y ya le decía, no es nuevo esto, no es que fue de estos días, no hace años ya, en el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo ya han habido acercamientos importantes, pero ahora lo que preocupa, por lo menos a Argentina y algunos políticos acá en el país, es que se empieza a hablar precisamente de este tipo de acuerdos relacionados con defensa, etcétera, etcétera. ¿Cuán contraproducente podría ser para el país impulsar esos acuerdos? Evidentemente, Bolivia va a ser visto como el país origen que ya está siendo investigado por el tema del narcotráfico, por las grandes e ingentes cantidades de toneladas, pero también va a ser el origen desde donde se pueda proyectar cualquier actividad de terrorismo. Cuando el acuerdo con un país con esa tendencia que financia el terrorismo está estrechamente ligado al gobierno nacional. Entonces, claro que sí, los órganos de inteligencia de información internacionales van a estar precisamente encima de las actividades del gobierno boliviano o del Estado boliviano y tendrá a futuro repercusiones que pueden ser atribuibles al gobierno nacional. Entonces, es contraproducente toda vez que no se transparenta ni se publicita el memorando en su integridad. Es contraproducente cuando Bolivia, sin la necesidad de firmar acuerdos con Irán, o sea, pudo haberlo hecho con otro Estado y no lo hizo. Entonces, es que hay intereses y aquí el interés es reforzar el aparato del Estado, reforzar el aparato gubernamental para seguir controlando a través de esos medios, entrenamiento y logística que le puede dar en este sistema de inteligencia el gobierno de Irán a Bolivia, pues ir fortaleciendo más este gobierno para continuar y someter más adelante a la población nacional. Entonces, doctor, claro que sí. Perdón que lo corte para que nos quede muy claro. Lo que usted nos está explicando en este momento es parte de este plan C5I. Así es, evidentemente. El sistema C5I significa un sistema de comando, control, comunicaciones, ciberdefensa e inteligencia. ¿Es peligroso ¿Qué significa? esto? Es peligroso porque ellos van a copar todos los niveles de Estado, la organización y la estructura estatal a través de este sistema. Es un sistema de inteligencia que cubre el ciberespacio para controlar todas las actividades, incluyendo aquellas redes sociales que normalmente y comúnmente utilizan los ciudadanos. De repente esto podría sonar a una historia ficticia, simplemente alarmista, pero esto es lo que sucede con todos los países de esta tendencia. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Cuba, una población completamente sometida, precisamente porque el aparato estatal tiene un sistema de inteligencia de seguimiento desde las actividades individuales hasta el sistema financiero de un Estado. Entonces, obviamente que todo está en manos de un grupo de personas que gobierna el Estado. Entonces, ese es el C5. Y esa estructura, Talma, ya está organizada dentro del ejército. Es una organización de cerca de 30 hombres. De manera de que a esas personas son las que van a entrenar, a esas personas van a capacitar y les van a dar los instrumentos y herramientas suficientes para trabajar. Doctor Santiesteban, ¿me podría reiterar ese C5I en qué países ya se aplica? Ese sistema se aplica en todos los países que están prácticamente con la misma tendencia ideológica. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Venezuela, de Cuba, que lo implementó al principio y que lo están perfeccionando mucho más. Entonces, bueno, el país islámico, y ahora estamos hablando la implementación en el gobierno boliviano, es decir, en el ejército boliviano, que el ejército es el que ha solicitado, ha proyectado a través del Ministerio de Defensa y han logrado
ese apoyo al gobierno de Irán con la compañía del gobierno de Venezuela. Ambos están patrocinando precisamente esa cooperación a Bolivia. Doctor, Bien. ¿y Rusia había, creo, también alguna solicitud en aquello? En realidad, Rusia maneja este sistema mucho mejor que el resto de los países, porque ya tiene experiencia y además va más allá. Interviene el sistema electoral. Entonces, Rusia no hizo el convenio con Bolivia porque precisamente Bolivia no reunía los requisitos correspondientes. El ejército no tiene... Eso le iba a consultar. ¿Cuáles serían los requisitos para ser parte de esto, de la C5I? Usted principalmente tiene que tener, o sea, como ejército que ha solicitado, o las Fuerzas Armadas, tienen que tener un satélite exclusivo. Tiene que tener un sistema de comunicación que abarque todo el Estado, todo el territorio nacional. Estamos hablando un sistema de comunicación parecido al que tiene Entel, parecido al que tiene Viva o Tigo. Y no lo tiene porque el ejército más bien, o las Fuerzas Armadas, son las que solicitan el préstamo de servicios de esta naturaleza de manera particular. Entonces no tienen esa capacidad. Y por otro lado, Bolivia es un país altamente inestable y que está controlado por el resto de los países a través del sistema de inteligencia internacional, por cuanto somos el país sospecha desde donde se generan las grandes cantidades de droga y otros delitos que van aparejados al narcotráfico, de manera de que hay una intervención internacional externa sobre el país que pone en riesgo un sistema que podría haber implementado el gobierno de Rusia en Bolivia. Bien, doctor, le queremos agradecer muchísimo. Doctor Jorge por su Santiesteban, le presencia. agradecemos.